Cordial saludo. Miércoles 12 de abril de la octava de Pascua. Les invito a hacernos tres preguntas para nuestra reflexión. Primero, ¿qué tenemos? Segundo, ¿qué damos? Tercero, ¿de qué hablamos? ¿Qué tenemos? ¿Qué damos? ¿De qué hablamos? Nos narra el capítulo 3, versículos del 1 al 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro y Juan subían al templo a la oración de la hora de nona, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo: míranos. Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos, se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios, y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que le había sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos damos cuenta entonces que después de la experiencia de la resurrección, Pedro y Juan y así todos los apóstoles, los discípulos, los seguidores de Jesús, aprendieron la gran lección. Primero, darse a los hermanos. Miren que Pedro no da una limosna como no lo hacía Jesús. Jesús no daba limosnas, porque Jesús se donaba, se entregaba totalmente. Y eso es lo que está haciendo Pedro y está haciendo Juan y están haciendo todos aquellos que fueron testigos de la resurrección. Aprendieron no a dar cosas, a dar limosnas, sino a darse. Y por eso es tan bello cuando Pedro dice: te doy lo que tengo. En el nombre de Jesús el Nazareno, levántate. Es decir, Pedro tiene la experiencia profunda de Jesucristo vivo y resucitado. Pedro tiene la mayor de las riquezas, que es la fe. Una fe que lo lleva a creer en lo que Jesucristo el Señor les dijo alguna vez: si creéis, veréis y haréis obras aún mayores. Y hoy Pedro está, como Jesús, regalándole sanación a los enfermos, predicando la liberación a los cautivos, invitando a la conversión y a la vida nueva. Y para dar hay que tener. Por eso las preguntas iniciales: ¿qué tenemos y qué damos? Hay personas que se contentan con dar la moneda de menor valor que tenga en el bolsillo y cree que con eso ayudó mucho a un pobre. A veces lo hacemos es por salir del paso o por tratar como de silenciar nuestra conciencia. Mas la invitación del Evangelio no es dar cosas, no es dar limosna, es darnos a nosotros mismos, porque cuando nos damos a nosotros, brota generosidad, brota caridad, brota amor, y no nos contentamos con una limosna, sino que buscamos el bienestar de los hermanos. Buscamos que nadie pase hambre, sed, que nadie esté durmiendo a la intemperie, que todos tengan un abrigo, que todos tengan un abrazo, que todos tengan un hombro donde llorar, que todos tengan la experiencia del hermano.
¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que nosotros damos? A la luz de esta palabra debemos pensar, estamos llenos de la experiencia de Dios y por eso somos capaces de dar de esa experiencia. ¿O qué estamos dando? A mí particularmente me preocupa y me llama la atención el nivel de intolerancia en el que vivimos hoy. Todo el mundo está prevenido y es suficiente una mala mirada de alguien para que otra persona explote y quiera llevar esa mirada a una pelea, a un conflicto gigante. ¿Qué hay en el corazón de las personas pesimistas? Que el día puede estar muy bello, pero nada le gusta. Todo es un problema, todo es un porqué, todo es una queja, todo es una crítica, un juicio, una sátira. Qué amargura llevan en el corazón, que no pueden disfrutar de nada y no quieren que otros disfruten porque están allí encima con el chisme, con la maledicencia, con los comentarios negativos. ¿Qué hay? Porque de lo que hay, de lo que tenemos, es que podemos dar. Por eso tengamos una experiencia de Jesucristo vivo y resucitado para poder darnos desde esa experiencia, y al darnos demos a Jesucristo el Señor, que es el único que nos puede redimir y salvar. Y nos presenta el Evangelio según San Lucas en el capítulo 24, versículos del 13 al 35, este bellísimo relato de los discípulos de Maús. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí en estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón
mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras, y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿De qué hablamos? Los discípulos de Maús iban hablando de aquellos acontecimientos que no entendían. Luego Jesús se les une y empieza a hablarles de las escrituras, empieza a explicarles la palabra. ¿De qué hablamos nosotros? Tratemos de hacer como un recuento de nuestro día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿De qué hablamos? Porque acordémonos que de la abundancia del corazón hablan los labios. ¿Cuántas veces al día pronunciamos a Dios? ¿Cuántas veces al día nos acordamos de su palabra, de un texto bíblico? Cuando alguien viene con un problema, con una dificultad, buscando un consejo, una orientación, ¿qué le decimos? ¿Será que les orientamos desde nuestros prejuicios y nuestros conceptos meramente humanos, o nos dejamos iluminar por la palabra de Dios para dar un consejo que de verdad le pueda servir? ¿Hablamos de Jesucristo el Señor a nuestros hijos? ¿Hablamos de Jesucristo el Señor en nuestras conversaciones cotidianas? ¿De qué hablamos? Y una vez más, debemos tener una experiencia profunda del resucitado para poder hablar del resucitado. Debemos conocer y amar las sagradas escrituras para poder hablar de las sagradas escrituras. Y a mí me impacta muchísimo que aquellos dos, Cleofás, el otro, no sabemos quién era, por ser buenos judíos, por cumplir los mandatos, los preceptos de su religión, tienen ese encuentro con Jesús. Era un mandato darle posada al peregrino. Quien no lo hiciera incurría en pecado, en una falta. ¿Por qué? Porque los caminos eran peligrosos y en la noche no se podía permitir que estuvieran por esos caminos. Por eso ellos, al llegar a aquella casa, le dicen a Jesús, sin saber que era él: quédate con nosotros porque ya está atardeciendo. Y le permiten a él, como peregrino, que presida la mesa. Y es ahí donde Jesús se les revela. A María Magdalena se le reveló cuando pronunció su nombre, María. Y a estos dos se les reveló en el sacramento de la Eucaristía. O díganme si no, ¿por qué Lucas nos viene a traer esta narración donde dice que él desapareció de su vista? Sencillo, porque se metió en el pan. ¿Difícil de comprender? Sí, es difícil de comprender. Pero ese es el misterio de la Eucaristía. Jesús se esconde en el pan y en el vino para poder ser comida y bebida de salvación. Y por eso ellos, sin tener ya miedo de la hora, que era de noche, que era un camino largo, salen corriendo a hablar. ¿De qué? De la experiencia del resucitado. Una experiencia eucarística. Hablar. ¿De qué hablamos nosotros? Y por eso terminamos con estas palabras del Salmo 104. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus hazañas a los pueblos, cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas. Llenémonos de Dios para que podamos dar a Dios y hablar de Dios. Feliz día y que el resucitado les bendiga.